porque descansamos, pero también porque es la oportunidad para conectarnos de nuevo con Dios, para revitalizarnos espiritualmente, para continuar con nuestro quehacer de cada semana. También para encontrarnos todos como hermanos, como familia en Cristo, saludarnos, escuchar cómo estamos, cómo vamos y, como dice la Escritura a los Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso los días del Señor son lindos. Hoy es un día aún más especial, no solo porque estamos en la presencia del Señor. Hoy vamos a tener la oportunidad de acompañar a un lindo grupo de hermanos a los que ya presenté hace 8 días, que van a dar su testimonio de fe conforme lo enseña la Escritura, conforme lo enseña la palabra de Dios por medio del bautismo. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza de Jesús. El bautismo es un paso de fe, pero también es un paso de obediencia a ese mandato del Señor. Y a mí me alegra haber podido, y es un proceso que no termina todavía, pero que he ido llevando con estos hermanos que van a tomar su bautismo hoy, un proceso de discipulado, de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollar una cosmovisión cristiana, tantas cosas que implica y conlleva la vida cristiana. De modo que damos gracias al Señor por ese paso que estos hermanos van a dar hoy. Hoy quiero hacerles entrega y voy a hacerlo ahora antes de que pasen al bautismo, porque ya después ahí terminamos y ellos van a salir todos mojados y demás. Entonces quiero hacerles entrega de un certificado de bautismo para que lo tengan siempre como recuerdo, como un presente de este momento tan especial, de este paso tan especial que ustedes van a dar hoy. Un certificado de bautismo que dice: la Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga certifica que Juliet Vanessa Ramírez Solarte ha dado testimonio público de su fe en nuestro Señor Jesucristo mediante el bautismo por inmersión. Vanessa, Dios te bendiga. Igual tenemos a la hermana Amelia Olarte Meneses, da testimonio de su fe en Cristo. Dios te bendiga, mi hermana. Y tenemos a nuestro hermano Luis Alfonso Ramírez Solano. Hermano, qué gusto darle este certificado esta mañana. Usted no se imagina cuánto me place, ¿de verdad? Dios me lo bendiga. Tenemos también a Harry José Montenegro Díaz, también una gran bendición poder bautizar a Harry y darle este certificado. Dios te bendiga, Harry. Y tenemos a su esposa Yusneidi Polanco Gómez. Amén, hermana Yusneidi. Dios te bendiga, qué privilegio tan grande. Amén. Y tenemos también a Jesús Gamarra. También, Dios te bendiga, Jesús. Qué gusto tan grande poder darte certificado. Y tenemos algo muy especial, que es el primer, yo lo llamo así, es el primer fruto, el primer bautismo que realizamos de la Misión Bautista de Guatiguará. Es el primer fruto. Y yo pienso que el pastor Eugenio está muy feliz con su esposa por esto. Tenemos también a Juan Miguel Santamaría Marín. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, Juan Miguel! Dios te bendiga. ¡Qué gusto tan grande! Es un gusto, es una bendición. Ahí la misión de Guatiguará va marchando y muy bien. Y hoy tenemos una delegación muy especial de Guatiguará. Ahora hace rato nos dimos la bienvenida y no sé si ya les hicieron un reconocimiento especial, pero yo quiero que pongan de pie todos los hermanos de Guatiguará. Quiero que el resto de la iglesia los salude, los reconozca, los distinga, los recuerde. A ver, hermanos, un saludo muy especial para nuestros hermanos de Guatiguará, nuestros hermanos en fe. Muy bien, Dios me les bendiga. Pueden tomar asiento. Misión Bautista de Guatiguará, hija de esta iglesia.
y nos place, nos encanta ser la iglesia madre de esta misión que va marchando inmensamente bien. Bueno, yo quiero subrayar esta mañana otra cosita ya un poquito aparte de esto. Ya estamos terminando el mes de noviembre. Hemos terminado el ciclo de enseñanza en la escuela bíblica que correspondía a este último semestre del año. Terminamos ese ciclo, ahora ya nos corresponde planear un nuevo ciclo que Dios mediante va a llevarse a cabo para el próximo año. Entonces, a partir de hoy, digamos hasta nuevo anuncio, vamos a estar teniendo solamente el culto el domingo en la mañana. No vamos a tener por ahora escuela bíblica. Entonces vamos a tener el culto cada domingo hasta nuevo anuncio. Vuelvo y repito, vamos a tener el culto a las 10 en punto de la mañana para que se agenden. Cuando comencemos otra vez, porque reiniciaremos como hacemos cada comienzo de año, reiniciaremos la escuela bíblica y vamos a regresar otra vez al horario habitual. Entonces ténganlo presente, agéndense sobre esto. El culto será ahora a partir de las 10 en punto de la mañana. Muy bien. Entonces, hermanos, esta mañana nos alegra mucho tener este lindo grupo de hermanos que van a tomar el bautismo. Yo creo que muchos de nosotros recordamos el momento de nuestro bautismo. Recordamos lo importante, lo trascendental, lo significativo que fue y lo marcado que eso nos dejó a quienes dimos ese paso de confesar públicamente, de viva voz, con todo nuestro corazón: sí, yo he creído en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Recordamos ese momento. Y yo quiero que hoy nosotros hagamos de este momento, para estos hermanos, hagamos algo inolvidable, que sea algo que los deje ya a ellos marcados también, no solo por el hecho de ir y mojarse ahí, sino por confesar en obediencia al Señor Jesucristo que Él es su Salvador y Señor de todo corazón, y que la representación que se hace al sumergirlos en el agua significa su muerte al pecado. Pero el salir es, como el apóstol Pablo enseña, el resucitar. Es un símbolo, es una forma simbólica de decir: estoy resucitando a una vida nueva. Yo creo que el bautismo marca un hito en la experiencia cristiana. Aceptamos a Cristo como Salvador en un momento dado, en una circunstancia muy particular, muy singular. Y comenzamos a avanzar, a seguir a Jesús, a aprender de Él, a andar con Él, a servirle a Él. Pero también necesitamos aprender a vivir la vida en su plenitud con Él. De modo que esta mañana yo quiero hablar a este grupo de hermanos que van a tomar su bautismo, y también quiero hablar a toda la iglesia acerca de lo que Mateo nos enseña en este pasaje que leímos hace un momento, en el que él nos trae la narración del milagro sobrenatural de Jesús andando sobre el agua. Y quiero que pensemos acerca del tema: no pierdas la conexión. No pierdas la conexión. Hay que mantener la conexión. Pero eso no siempre será fácil. La vida cristiana comienza en su andar, pero cuando comenzamos de veras, con todo compromiso, hay que aprender a mantener la conexión. Por lo menos cerca de un año antes de que Jesús fuera crucificado, Él comenzó a darles a sus discípulos una serie especial, yo lo llamo una serie especial de instrucciones, de enseñanzas, mediante lo cual Él quería que ellos comprendieran que llegaría un momento en que tendrían que continuar por su cuenta y que sería puesta a prueba su fidelidad. Sería puesta a prueba su fidelidad.
su fe, su obediencia. Yo pienso que cuando Jesús fue prendido y cuando murió en la cruz, eso habría de ser para ellos la prueba más dura, entre otras. Eso sería para ellos una tempestad que atacaría su fe. Pero también es importante comprender que ellos eran hombres y mujeres en formación. Primero eran 12, después eran 70. Cuando Jesús fue al cielo, eran 120 hombres y mujeres en formación. Pero ellos tenían que aprender a seguir a Jesús. Tenían que aprender a seguirlo día a día y paso a paso. Yo les digo sinceramente, iglesia, y lo digo por experiencia propia, hay momentos, yo lo llamaría en el eterno proceder de Dios con nuestras vidas, en que es absolutamente necesario mantener la conexión. Es absolutamente necesario mantener la conexión. Piensen esto: cuando se presenta una crisis, cualquier tipo de crisis en nuestra vida, cuando se presenta una crisis, algo en nosotros se desconecta. Cuando hay una crisis, si tenemos una crisis emocional o una crisis nerviosa, algo en nosotros se desconecta. Si tenemos una crisis en una relación interpersonal, algo se desconecta en esa relación. Si tenemos una crisis de fe, algo se desconecta en nosotros con respecto a la fe. Pensemos, por ejemplo, en una crisis emocional tan común, desafortunadamente, hoy en día. Una crisis emocional o nerviosa o neurótica, no sé, como es, por ejemplo, la depresión, tan común hoy, desafortunadamente. Pero sabiendo por experiencia lo que es la depresión, yo puedo definirla diciendo que en la depresión la mente se desenfoca. En la depresión la mente se enfoca en un problema, se enfoca en un miedo, en una fobia, o se enfoca en lo que consideramos una amenaza. Y entonces se pierde de vista lo que habría de ser una salida. Una persona deprimida no ve salidas. Una persona deprimida se siente desconectada de la realidad, se siente que se hunde, pero no tiene ojos, no tiene visión para ver o buscar una salida. No ve la salida. Eso pasa cuando se desconecta nuestra alma, nuestro corazón emocionalmente, y lo mismo pasa con la fe. Cuando nos desconectamos de nuestra fe o dejamos que la fe pierda en alguna forma influencia en nuestra vida, entonces perdemos de vista el camino por el que vamos avanzando. Así que a la luz de eso miremos el caso de Pedro. Es un caso muy particular el caso de Pedro aquí. Una inesperada experiencia, como suelen presentarse muchas cosas en la vida. Una inesperada experiencia se presenta en la vida de Pedro en medio de su cotidianidad. Cuando todo parecía ir bien, cuando todo parecía ir en calma, cuando todo parecía estar saliendo a pedir de boca, de pronto se presenta una experiencia inesperada. Allí está Pedro, dice Mateo, allí está Pedro junto con sus compañeros remando, tratando de impulsar la barca en la que Jesús les ordenó que se fueran y que lo esperaran al otro lado del lago. Allí está Pedro y sus compañeros remando. Desde el momento en que comenzaron a remar desde la orilla, todo estaba en calma, todo estaba bien. De pronto todo comenzó a cambiar. Comenzaron a remar hacia Capernaum, nos dice el apóstol Juan, a través del mar de Galilea. Pero aquí tenemos que mencionar una cosa muy particular.
En realidad, lo que se llama el mar de Galilea era un lago de muy grandes dimensiones, pero la particularidad que tenía ese lago es que allí las tempestades se sucedían de manera inesperada y eran sumamente violentas. Todo estaba en calma cuando salieron, pero de improviso y sin anunciar se presentó la tempestad de una manera sumamente fuerte. Y en medio de las inmensas olas y luchando contra el viento, aquellos discípulos en su barca, de pronto Jesús se presenta ante ellos caminando sobre el mar. Pedro entonces tiene la oportunidad tiene oportunidad de tener su gran experiencia. Su gran experiencia. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Esa es su gran experiencia. Y Pedro comenzó a andar con mucha seguridad y con mucha emoción sobre las aguas, porque dice descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Su objetivo era Jesús. Lo que estaba en su enfoque, en su mira, era Jesús. Yo quiero hacer lo que Jesús me dijo, quiero ir a Él. Pero a Pedro se le olvidó la parte difícil, las tempestades que se presentan inesperadamente, el viento fuerte que azota, que desestabiliza, que confunde. Entonces viene el miedo, viene la inseguridad, y con esto Pedro comenzó a hundirse. Yo diría que ese es un momento crítico. Es un momento crítico. No debe ser una experiencia muy agradable sentir que todo comienza a hundirse debajo de nuestros pies. Piense usted en lo que mencionábamos hace un rato. La depresión es hundirse emocionalmente. Pero en alguna forma el pecado, desobedecer a Dios o perder de vista nuestra fe en Dios, es algo que va hundiéndonos espiritualmente. Y Pedro se desconectó. Pedro se desconectó y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse Pedro. Entonces aquí cabe preguntarse qué le estaba haciendo falta a Pedro. ¿Qué le hizo falta a Pedro? ¿Será que le hacía falta nadar? ¿O le haría falta un salvavidas o un bote salvavidas, que alguien viniera en su rescate? ¿Saben? En realidad, la pregunta importante es, ¿qué le estaba haciendo falta a Pedro realmente? Yo quiero decirles, muchos de nosotros tenemos ya una trayectoria en la vida cristiana y sabemos que la vida cristiana es de gran bendición, de gran reto, de gran desafío. Trae mucho gozo, mucha motivación, transformación en nuestras vidas. Pero sabemos también por experiencia, muchos de nosotros, que la vida cristiana no es fácil, al menos vivirla comprometidamente. No es fácil la vida cristiana. Al menos no es fácil humanamente. No es fácil la vida cristiana. Pero la vida cristiana tiene sus momentos en que nos desafía a la fe, en los que Dios permite que algo nos desafíe a confiar en Él. ¿Qué le hizo falta a Pedro? Primero, desde esa perspectiva, a Pedro le hizo falta un enfoque persistente. Un enfoque persistente. Pedro es el tipo de creyente que tenía una lección que aprender. Tenía una lección que aprender, y esa lección era mantener el enfoque en Jesús en medio
de las circunstancias, cualesquiera fueran las circunstancias. Miren ustedes nomás esa palabrita que Jesús le dijo a Pedro, cuando él le dijo, déjame ir a ti caminando sobre las aguas. Jesús simplemente le dijo, ven. Miren esa palabrita, ven. Y tal vez Pedro no se imaginó, no pensó cuánto implicaba ese ven. Yo no sé qué distancia habría entre la barca y Jesús en ese momento. Pero ese ven implicaba que Pedro sería sometido a una dura prueba. Eso sería como decir, bueno Pedro, si eso quieres hacer, ven, porque quiero que aprendas lo que significa confiar y depender de mí. Pedro dio unos pasos en el agua y de pronto comenzó a hundirse cuando vio las olas más grandes que él, el viento que soplaba fuertemente, ese huracán tan tremendo, y él permitió que las circunstancias cambiaran su visión. Mateo dice que al ver el fuerte viento, entonces la visión de Pedro cambió, su enfoque cambió. Su propósito había sido ir a Jesús, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero las circunstancias son cambiantes, son inesperadas, son abrumadoras, como las tormentas en el mar de Galilea. Pero es en medio de una tempestad cuando el capitán de un barco necesita tener un punto de referencia hacia el cual dirigir su nave, tener un enfoque en un punto de referencia. A mí me gusta muchas veces ver a los bailarines o bailarinas de ballet. Representan obras de ballet. Y siempre me pregunto, ¿cómo hace un bailarín o una bailarina para pararse en la punta del pie? ¿Se han visto? ¿Cómo se paran en la punta del pie y hacen piruetas y dan vueltas y giros y giros? ¿Y cómo hacen para, paradas en la punta del pie, girar y girar como un trompo y no marearse? Yo leía, cuando preparaba esta reflexión, el testimonio de una bailarina y ella decía, eso al comienzo no es fácil. Sí, empezando porque hay que aprender a poner el pie para pararse en la punta, pero también hay que aprender a hacer los giros para no marearse. Y la única clave para no hacerlo es girar y girar, pero aprender a mantener la mirada fija en un punto concreto. Mantener la mirada puesta en un punto fijo. Es obvio que Pedro quitó su mirada de Jesús y la fijó en el fuerte viento. Y yo pienso que eso nos pasa a todos. Las circunstancias cambiaron la visión de Pedro. Pero a la luz de eso, aquí hay varias cosas que tenemos que recordar. Sí, las circunstancias cambian cuando menos pensamos. Pero hay tres cosas aquí que quiero subrayar al respecto. Si bien las circunstancias cambian para nosotros, pero las circunstancias no cambian a Dios. Las circunstancias no cambian a Dios. ¿Por qué cosas habremos de pasar? Yo no sé. Yo estoy seguro de que en una forma u otra, mañana o pasado, las tempestades van a venir a sus vidas. En algún tipo de nivel o de forma, pero las tempestades van a venir. Su prueba va a ser su fe va a ser puesta a prueba. ¿Qué cosas habrán de pasarnos mañana o pasado? No lo sabemos. Jesús sabía por qué circunstancias sus discípulos habrían de pasar y las tormentas que habrían de afrontar. Por eso esa experiencia para Pedro era una manera de enseñarle a él y a sus compañeros a mantener el enfoque cualquiera fuera las circunstancias. Mañana o pasado,
las circunstancias cambiarán, pero Dios siempre será el mismo. El salmista decía: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Las circunstancias no cambian a Dios. Dios está también por encima de las circunstancias. En este relato de Mateo, el mar es símbolo, generalmente en la Biblia, el mar es símbolo de caos. Y sobre todo un mar agitado es símbolo de caos, de desorden, de inestabilidad, de crisis. Pero Jesús le hace ver a sus discípulos de que Dios está por encima de las circunstancias sociales, circunstancias políticas, circunstancias económicas, circunstancias emocionales, circunstancias personales, cualesquiera que sea. Dios está por encima de las circunstancias. En otro relato, también parecido a este, pero en el cual los discípulos iban en una barca, pero Jesús iba ahí con ellos, pero estaba dormido. Se presentó también una tormenta y los discípulos se llenaron de miedo y despertaron a Jesús, y Jesús se levantó y dice Marcos que reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dios está por encima de las circunstancias, pero también nuestras circunstancias pueden opacar nuestra visión de Dios. A veces las circunstancias pueden ser como las lágrimas o como las cataratas en los ojos. Nos impiden ver claramente, opacan nuestra visión. Miren que aquí Mateo dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se llenaron de miedo, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Miren esto, Pedro iba bien mientras mantuvo sus ojos en Jesús, andaba para ir a Jesús. Así que la primera cosa que necesitamos tener presente es mantenernos conectados a Jesús. Mantenernos conectados a Jesús. En un tiempo cuando la vida cristiana se hizo muy difícil para una comunidad cristiana, y los creyentes comenzaron a volverse atrás, a apartarse de la iglesia, se apartaron de la fe. Entonces surge la epístola a los Hebreos, haciéndole ver a aquellos creyentes que el seguir a Jesús es un asunto de fe, independientemente de las circunstancias. Por eso les recomendó y le dijo: mantengan sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Mantengan sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mantener un enfoque persistente le hizo falta a Pedro. Otra cosa que le hizo falta a Pedro fue afrontar el miedo. Afrontar el miedo. Dice que cuando Pedro vio las olas y el fuerte viento, tuvo miedo, físico miedo. Y eso es claro. El texto habla aquí sin tapujos, no esconde nada con respecto a la personalidad o el carácter de las personas que siguen a Jesús o tienen una relación con Dios. Habla absolutamente en una forma abierta. Aquí no se está hablando de un superhéroe. Se está hablando de un ser humano. Y los seres humanos sentimos miedo. Los seres humanos sentimos miedo ante muchas cosas. Y Pedro tuvo miedo. El miedo surge en alguna forma cuando enfrentamos una situación desconocida o algo que consideramos una amenaza o algo más grande que nosotros mismos. Algo que no sabemos o no podemos controlar. Y yo pienso que en la barca todos tuvieron miedo. Todos se llenaron de pánico. El miedo los envolvió como un manto de una manera contagiosa. Imagínense ustedes
Por una parte el mar agitado, las olas embravecidas, inmensamente grandes, el viento soplando y arrastrando y llenando el barco de agua. Y para colmo, se les aparece un espanto. Miren esto. Jesús les dijo: ánimo, ánimo. Yo no soy un fantasma. Yo no soy un espanto. Yo soy Dios. Yo soy Dios y estoy aquí con ustedes. Amén, hermanos. Les dijo Jesús: ánimo, yo soy Dios y estoy aquí con ustedes. El temor puede bloquearnos al punto que nos impide avanzar y podemos quedarnos paralizados. Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy o podamos vivir mañana o pasado puede atemorizarnos y desanimarnos, pero lo más asombroso es que Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo comprende y Dios está por encima de todo eso. Está pronto a ayudarnos. Él le hace ver a Pedro: Pedro, yo soy Dios y yo estoy aquí para ayudarte. Si pensamos que la vida cristiana es difícil, lo es si tratamos de vivirlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, con nuestra propia habilidad. Pero si la vivimos dependiendo del Señor Jesús, será fácil. A Pedro le hizo falta un enfoque persistente. Le hizo falta hacerle frente al miedo. Por tanto, a Pedro le hizo falta continuar caminando. El asunto no es no tener miedo. El asunto es avanzar a pesar del miedo. ¿Estamos bien o no? Avanzar a pesar del miedo. Si Jesús le dijo a Pedro que anduviera sobre las aguas, pues era de andar sobre las aguas. Lo que Pedro hizo fue sorprendente y fue un portentoso acto de fe y de obediencia. Pedro dijo: Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: bueno, ven a mí. Esto nos indica que Pedro tenía todas las garantías para lograr su meta. Todo estaba dado, pero Pedro tuvo miedo y su andar se tornó inseguro, dubitativo, vacilante. Pedro de pronto se detuvo, se puso a mirar las olas, la oscuridad, el viento, se detuvo y comenzó a analizar, porque dice que al ver comenzó a analizar la situación, pero mientras analizaba se iba hundiendo, analizaba y se iba hundiendo. Yo pienso cuántos y cuáles pensamientos pasarían por la cabeza de Pedro en ese momento. Bueno, esto no es lo que yo esperaba, esto yo no lo entiendo, esto es demasiado para mí, pero ¿y a dónde se fue Dios? ¿Dónde está Dios? Estoy acabado, estoy muerto. Es el final para mí. Nosotros podemos ver la historia de una vida de una manera. Usted puede ver la historia de su vida de una manera. Nosotros podríamos ver la historia de Pedro de una manera. Pero Dios la ve de otra forma. A Pedro le hizo falta afrontar su miedo. Quizás el miedo es inevitable. Sí, el miedo es inevitable. Es inevitable. Pero el continuar adelante, el continuar caminando, es una decisión, a pesar del miedo. Una cosa diferente es la prudencia. Si Jesús no le hubiera dicho a Pedro, ven, si Jesús no le hubiera dicho a Pedro, ven, bueno, Pedro, es mejor que ni lo intentes. Es mejor que no te metas en eso. Pero en este caso era preciso continuar caminando. Yo escuché hace años una historia
Y siempre la tengo presente esa historia. Y era el caso de una señora, no sé cómo se llamaba, pero era una de esas señoras que eran vaquianas. No sé si me entiende la palabra vaquiano. Son las personas que conocen los caminos, las trochas, los senderos en las montañas, conocen dónde está cualquier cosa entre las montañas. Esta señora era así. Esta señora ya vivió hace ya mucho tiempo en una región del Valle del Cauca. Allí en el Valle del Cauca está el páramo de Barragán, y es un páramo que mide aproximadamente o casi 3.500 metros de alto sobre el nivel del mar. Y ella acostumbraba a atravesar ese páramo caminando. Alguien le preguntó una vez cómo ella hacía, cómo lograba esa proeza. Y ella decía: cuando uno está en la parte más alta, donde hay menos y menos oxígeno, es donde más difícil se hace respirar, es donde uno se cansa, se fatiga, se le van las fuerzas, le vienen ganas de dormir, de acostarse a dormir y descansar y sentarse un poco. Pero ella dijo: el secreto está en que sientas lo que sientas, así te parezca que no puedes respirar, así sientas que estás cansado y te quieres sentar o te quieres acostar a dormir un rato y reponer fuerzas, no lo hagas. Ella decía: a mí me tocó ver mucha gente sentada a los lados del camino por el que yo iba, y yo pensaba: esa persona no tiene esperanza de sobrevivir si continúa ahí sentada. El secreto es: siéntate como te sientas, hay que continuar caminando, hay que continuar caminando, hay que seguir caminando. Para Pedro ese fue un momento de tremenda prueba, pero es en medio de las pruebas, aunque no entendamos muchas cosas, cuando necesitamos continuar caminando, tenemos que seguir adelante. No importa que sople la tempestad, no importa que sople el fuerte viento, no importa que se levanten las olas, no importa lo que venga contra tu vida, contra tu alma, contra tu fe, tienes que seguir caminando. Hay que seguir caminando. La vida cristiana es así. Habrá momentos en que se nos tornarán sumamente difíciles las circunstancias, y tal vez nos sintamos tentados a sentarnos, a decaer, a hacernos a un margen del camino o a dejar todo atrás. Pero es cuando más necesitamos seguir caminando. Por tanto, hermanos y mis hermanos que van a tomar su bautismo, hay que mantener la conexión. Hay que mantener la conexión. Aquí en este relato de Mateo hay un énfasis muy especial en el versículo 31. Dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Amén. Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. La conexión lo es todo. Quizás por eso Jesús advirtió que esa conexión debía ser como la de una rama asida al tronco. Cuando una rama está asida al tronco, entonces esa rama estará allí siempre fija, dependiendo del tronco, y habrá fruto. A Pedro lo que le hizo falta a Pedro puede estar haciéndonos falta a nosotros. Orar, leer la Biblia, asistir al culto, eso es esencial. Pero Jesús le hizo ver a Pedro: Pedro, te hizo falta creer. Te hizo falta creer en los momentos más críticos. No importa las circunstancias externas, ni lo que hubieras estado sintiendo, le dijo Jesús a Pedro, debiste haber mantenido el enfoque.
afrontar tu miedo y continuar caminando. A Pedro le hizo falta comprender que cada paso que diera era un paso de fe. Seguir a Jesús es un constante caminar de fe, es una constante serie de pasos de fe. El bautismo es el primer paso, pero tengan por seguro que la conexión de ahora en adelante lo será todo para ustedes. Jesús dijo que así como el pámpano permanece en la vid para que lleve fruto, si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Amén. Como el pámpano permanece en la vid y lleva mucho fruto, así ustedes, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Así que, mis hermanos queridos, les deseamos, como Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga y Misión de Guatiguará, les deseamos muchas bendiciones y los mejores éxitos, espiritual y moralmente, en su andar con Jesús de ahora en adelante. Amén. Recuérdenlo, la conexión lo es todo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La conexión lo es todo. No lo olviden, la conexión con Jesús lo es todo. Dios les bendiga.